Para hablar de las complejas relaciones y las diferencias entre Alemania y Estados Unidos, tenemos hoy en el estudio a nuestro colega Martin Gak. Él es analista político y durante muchos años profesor universitario en los Estados Unidos. Un observador también de las distintas mentalidades en ambos lados del Atlántico. Martín, bienvenido. Gracias. Quiero empezar hablando en primer lugar de estas dos chicas que hemos conocido al principio del programa, de Shannon, la estadounidense, y de Jenny, la alemana, y de sus dos formas distintas de entender la palabra fracaso. Para la estadounidense, significa volver a levantarse, volver a intentarlo, y para la alemana no. ¿Qué nos dicen estas dos formas de entender la palabra fracaso sobre el espíritu empresarial de ambos países? Claramente hay dos culturas empresariales y dos culturas de emprendimiento muy diferentes, y creo que Estados Unidos de alguna manera es conocido por eso. Se habla de la forma en que el estadounidense promedio, digamos, afronta el día a día en un espíritu empresarial. Evidentemente esto se traduce también en la forma de hacer negocios por un lado, pero en la forma también de la administración privada y la administración pública, donde lo que vemos es que el alemán en general, o la empresa alemana y la organización alemana, es mucho más adversa al riesgo, mientras en general el espacio público y el espacio privado estadounidense premia de alguna manera el riesgo, pero eso quiere decir también que es mucho más propenso al error. Entonces, esto habla de dos formas muy diferentes, y evidentemente cuando vemos gente joven que está preparándose a formar una carrera o desarrollando un proyecto de futuro, esto obviamente se traduce también. Una de las cosas que es muy interesante en este momento en Alemania, en particular en lugares como Berlín, donde hay una gran cantidad de industria tecnológica, es que empezamos a ver la polinización de la mentalidad estadounidense y la mentalidad alemana, en el sentido entre gente joven, en donde vemos que de repente gente que tiene una tradición o ha venido de una cultura estadounidense de emprendimiento y de riesgo, se inserta en un lugar donde por ahí el espacio laboral o el espacio organizacional no está, digamos, totalmente preparado. Y acá lo que vemos es, por un lado, eventos, digamos, vemos un contexto muy fértil, pero por otro lado, obviamente, también vemos algún grado de choque, ¿no es cierto? Las negociaciones del TTIP, lo hemos contado, están siendo más difíciles de lo esperado. Se están viendo en esas difíciles negociaciones las diferencias culturales. Podemos decir que los estadounidenses serían como más confiados, los alemanes más recelosos. ¿Hasta qué punto estos choques culturales pueden influir en la firma o no firma de este tratado? Es muy probable que tengan influencia, y ya hemos visto hasta el día de hoy que las negociaciones no se han movido a la velocidad que ni Washington ha querido ni Bruselas ha querido. En gran parte tiene que ver no solo con Alemania, sino tiene que ver también con la forma en la que Europa en general entiende el poder político. En Estados Unidos el poder político es algo sobre lo cual recae mucha más confianza. Las cosas obviamente han cambiado en los últimos 10 años, pero recae mucha más confianza que en Europa. Y creo que eso tiene que ver con parte de su historia política. Alemania en particular tiene una historia política muy difícil, y esa historia política quiere decir que haya simplemente menos confianza en la idea de que uno puede dejar al Estado operar sin mirar y sin tener, digamos, de alguna manera control, o sin tener una visión permanente de qué es lo que se está haciendo. En Estados Unidos esto es un poco más común. Por añadidura, lo que también vemos es que los últimos 3 o 4 años en Estados Unidos ha habido una gran cantidad de escándalos. Acá han habido escándalos grandes en Alemania, como el de Volkswagen, pero en Estados Unidos es casi sistemático. Han tenido un costo enorme sobre el aparato financiero y el aparato económico, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria y después la burbuja financiera. Y esto es algo que ha ocurrido prácticamente sin control. Entonces, creo que una de las cosas que el público europeo ve es justamente que es necesario tener al Estado. Y una de las cosas que ocurre con el TTIP es que no está aún claro cuál es el contenido. Entre las cosas que sabemos, por ejemplo, es que hay un apoyo grande, o la idea de apoyarse sobre tribunales de mediación y dejar tribunales nacionales. Esto para el público europeo es un problema. Muchísimas gracias por este interesante análisis, Martin Gak. De nada.